Buenas a todos desde la Cuba revolucionaria. Soy Sandelis y ya comienzo. Casi todas las semanas aparecen en los medios de difusión alguna declaración de Trump amenazando con agredir militarmente a Cuba. Y entonces me surge una pregunta. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos para agredir militarmente a Cuba? ¿Con qué derecho se puede agredir a una nación soberana? Entre los principales argumentos están que Cuba constituye una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos y también que en Cuba hay un gobierno fallido. Vayamos por partes. Sobre la amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos es la mayor potencia económica y militar del mundo y la que más armas nucleares posee. Tiene una extensión territorial de 9 millones de kilómetros cuadrados, 350 millones de habitantes y es un país rico en recursos naturales. Cuba tiene apenas una extensión de 110.000 kilómetros cuadrados, solo 9 millones de habitantes y es un país pobre en recursos naturales. Tan mal está la principal potencia económica y militar del mundo que un pequeño país como Cuba puede constituir una amenaza para ella. Pero sobre este tema de la amenaza, analicemos realmente quién constituye una amenaza para el otro. La historia nos los cuenta. Dos invasiones militares de Estados Unidos, primeramente cuando el ejército libertador prácticamente tenía derrotado al ejército español y después ya en medio de la República otra invasión, otra ocupación militar. Imposición de la enmienda Platt, una ley que coartaba la soberanía de Cuba. Imposición de una base naval en la bahía de Guantánamo en contra de la voluntad del pueblo cubano que se mantiene hasta nuestros días. A principios de la revolución, invasión mercenaria por Playa Girón, organizada, financiada, concebida de los Estados Unidos. Más de 600 intentos de atentados contra la vida de Fidel, organizados la mayoría de ellos por la CIA. Un bloqueo económico genocida, el mayor de la historia, de más de 65 años de duración. Actos terroristas organizados de territorio norteamericano como la voladura del avión de Barbados. En la primera administración de Trump, 242 medidas fueron aplicadas para arreciar el bloqueo contra Cuba. En medio de la pandemia se obstaculizó la entrada de suministros vitales para la salud del pueblo cubano como ventiladores pulmonares y medicamentos. Ahora en esta segunda administración un bloqueo petrolero que trata de evitar que lleguen suministros, servicios vitales, que funcionen los servicios vitales para el pueblo cubano. Y ahora este 1 de mayo, lo más reciente, una orden ejecutiva para arreciar el bloqueo, amenazando a todo el que tenga algún tipo de relación comercial contra Cuba, de una manera extraterritorial claramente. Entonces, ¿quién constituye de verdad una amenaza para la seguridad del otro país? Una amenaza extraordinaria, sí, lo constituye Estados Unidos para Cuba. Sobre el tema de que en Cuba hay un Estado fallido. ¿Con qué moral el gobierno de Trump puede utilizar esto como un argumento cuando recientemente salieron 9 millones de estadounidenses a las calles protestando contra su administración con el lema de No King por sus medidas arbitrarias y dictatoriales, contra su ley y contra su política migratoria que ya ha provocado 2 asesinatos y la expulsión inhumanamente de una gran cantidad de personas que han sostenido parte de la economía de ese país, por su política guerrerista, primeramente la agresión a Venezuela, la guerra contra Irán, manifestándose contra ellos. ¿Con qué moral? Con el alza de los precios de la gasolina, de productos básicos, a partir de esa política guerrerista. Entonces, ¿con qué moral va a decir que en Cuba hay un Estado fallido? Pero sobre este tema del Estado fallido, un Estado que ha mantenido la tranquilidad, la seguridad durante más de 67 años en este país, enfrentando estas agresiones tan crueles desde la potencia norteamericana. Es un Estado fallido en el cual sus gobernantes desfilaron con su pueblo, con un pueblo de más de 5 millones de personas el pasado 1 de mayo, donde los lemas no eran en contra del gobierno como sí suele ocurrir en muchos lugares del mundo, sino en contra del bloqueo, en defensa de la paz, en apoyo a la revolución. Un Estado fallido donde su presidente y su primer secretario del partido convocan a una firma masiva de toda la población en contra del bloqueo y en defensa de la paz, y más de 6 millones de cubanos suscriben este llamado. De eso, ese es el gobierno fallido de que habla la administración de Trump. Por supuesto que estos son argumentos falaces. Realmente es la prepotencia de un imperio
que no admite que hay un pequeño país a 90 millas de sus costas que no se le doblegue, que no admite que hay un gobierno que no sea afín a sus intereses. Es el típico fuerte, el grandulón del barrio que quiere abusar de los más pequeños. Pero me llama la atención una cosa, ¿qué interés tiene Estados Unidos de agredir a Cuba? Un país pequeño, de escasos recursos naturales, que no tiene ni el petróleo de Venezuela, ni el petróleo de Irán, ni mucho menos. Vamos a analizar ahora cuáles son las razones. En primer lugar, en la Florida hay un grupo de cubanos de orígenes cubanos con gran poder económico que financiaron parte de su campaña electoral y que quieren un cambio a Cuba para apoderarse de Cuba, para llevar a Cuba a lo que era antes de 1959. Y ahí hay una razón de peso. En otro está que Trump, en su mentalidad aberrante, necesita una victoria rápida, fácil, entre comillas, no sé cómo lo va a lograr, después del papelazo que ha hecho en Irán. Porque a partir de la guerra de Irán, hoy están desmanteladas casi todas las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, a partir de la respuesta de Irán. Y hoy el estrecho de Hormuz es controlado por Irán, cuando antes de la guerra no era así. Entonces, ese es otro argumento de peso. Hay otro que es un argumento aberrante y estúpido, que es la mentalidad de este presidente, del ego de este presidente, que quiere ser el que logre un cambio político en Cuba, después de que 12 administraciones, incluyendo su primer mandato, no lo han podido lograr. Y hay un último argumento, y es el más importante de todo, que es el ejemplo de Cuba. Es el ejemplo de esta pequeña islita, este archipiélago a solo 90 millas de sus costas, que no se le doblega. Es el típico ejemplo, símbolo de David frente a Goliat. Es de este pequeño país que después del triunfo de la revolución alfabetizó a su población entera, que le llevó la salud y la educación masiva a toda la población, que desarrolló la cultura, el deporte y que ha logrado un extraordinario desarrollo científico a pesar de ser un país del tercer mundo y bloqueado y con escasos recursos naturales. Es ese ejemplo de país indoblegable que en vez de lanzar bombas en cualquier rincón del mundo, lleva médicos para salvar vidas humanas. Yo lo entiendo, señor Trump. En su mentalidad hegemónica, egoísta y prepotente, ese ejemplo de la Cuba solidaria, de la Cuba humana y de la Cuba indoblegable es muy fuerte para usted. Pero antes de terminar, le quiero alertar de algo. Antes de lanzarse una agresión militar contra Cuba, piénselo bien, porque no se va a enfrentar a un ejército, se va a enfrentar a un pueblo entero. Nos vemos nuevamente desde la Cuba revolucionaria.